Hola, buenas tardes a todas y a todos los que están mirando esta charla, que es el primer encuentro del curso Trotsky, su vida y su pensamiento, que estamos organizando desde Ideas de Izquierda México y el movimiento de las y los trabajadores socialistas. Y lo hacemos ahora, en el mes de agosto, cuando se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky a manos de un sicario estalinista, aquí justamente en México. Mi nombre es Pablo Prinari y en esta primer charla, que llamamos Introducción al marxismo de Trotsky, vamos a hablar un poco de quién era, de su trayectoria, de sus ideas, así como también de su exilio en México. La intención es explicar también por qué nos parece tan actual su legado para los tiempos que corren, en medio de esta crisis sanitaria, económica, política y social, donde se comprueba y se ve la catástrofe a la cual el capitalismo lleva a la humanidad y donde a la par ya estamos viendo, y ya hemos visto en los últimos meses, la emergencia de procesos importantes de resistencia obrera y popular en distintos lugares del mundo, como fue recientemente en el caso de Estados Unidos. En las charlas siguientes, esta es una charla de carácter más introductoria, en las charlas siguientes nos detendremos en tres cuestiones claves dentro del vasto pensamiento teórico y político de León Trotsky, un pensamiento que abarcaría, poder acercarse al mismo, abarcaría sin duda varios seminarios, pero que nosotros en este caso hemos elegido, digamos, ¿no?, dedicar las tres charlas siguientes de este curso a, por una parte, exponer y presentar lo que es una de las aportaciones fundamentales de Trotsky, por las cuales se hizo históricamente conocido, como es la teoría de la revolución permanente, en primer lugar. En segundo lugar, uno de los textos también muy conocidos de Trotsky, que es el programa de transición, escrito en 1938, en ocasión de la fundación de la Cuarta Internacional. Y en tercer lugar, nos detendremos en la lucha por la democracia soviética y la perspectiva del comunismo. León Trotsky es sin duda uno de los revolucionarios más importantes de todos los tiempos y uno de los estrategas revolucionarios más relevantes del siglo XX y de la clase obrera internacional. Para resumir su trayectoria en pocas palabras, Trotsky fue el protagonista destacado de dos grandes revoluciones rusas, la última de las cuales dirigió junto a Lenin y que llevó al triunfo en 1917, y luego de esto organizó él y encabezó la defensa del naciente Estado obrero frente a la agresión de las potencias imperialistas, conduciendo al Ejército Rojo. Y no solamente esto, sino que en los años posteriores a la revolución fue junto a Lenin, uno de los principales dirigentes de la Tercera Internacional, en su momento revolucionaria, Tercera Internacional, que en los 4 o 5 años posteriores a la Revolución Rusa se convirtió en la mayor experiencia de dirección revolucionaria del movimiento obrero mundial en toda la historia. Luego de esto, y luego de la muerte de Lenin en particular, Trotsky encabezó la oposición a la burocracia soviética liderada por José Stalin, en lo que se convirtió, oposición y lucha política, que se convirtió en uno de los capítulos más dramáticos, más importantes de la historia del movimiento obrero y revolucionario durante el siglo XX, luego de la cual fue finalmente deportado y pasó más de una década en el exilio. Y durante esos años, Trotsky se convirtió justamente en el principal dirigente internacional de la oposición al estalinismo, que surgió primero dentro de la Unión Soviética y posteriormente en el resto de los partidos, o en muchos de los partidos comunistas del mundo, y que va a llevar después, como mencionaba antes, a la fundación de la Cuarta Internacional. Como resultado de esto y de su labor revolucionaria, Trotsky fue perseguido, fue atacado por la burguesía y por el imperialismo, y fue perseguido brutalmente también él, sus seguidores, su familia, por el estalinismo.
Trotsky no solamente realizó una reflexión constante sobre los problemas principales y fundamentales de la lucha de clases y de la teoría marxista, sino que también tuvo tiempo para ocuparse de la literatura, el arte y distintas otras temas y disciplinas. León Trotsky nació el 7 de noviembre de 1879 en Yanovka, en Ucrania, en el antiguo Imperio Ruso, un país caracterizado entonces por contar con un régimen político profundamente opresivo. Esto es una autocracia encabezada por el zar, donde no existían libertades políticas ni formas de representación parlamentaria, y lo que es fundamental, donde el desarrollo industrial capitalista que se comenzaba a dar en ese momento en las principales ciudades se combinaba con el profundo atraso del campo, donde millones de campesinos trabajaban en condiciones de una brutal servidumbre. De muy joven Trotsky adhirió a las ideas revolucionarias. Inicialmente él era populista. Los populistas eran la principal corriente, la primera corriente de izquierda en Rusia, la principal en ese momento, en esos años, y que consideraban que la fuerza revolucionaria en Rusia eran los campesinos, por ser los más oprimidos. Los populistas, o bueno, como se los llamaba, como es su nombre en ruso, los narodnikis, eran jóvenes intelectuales que iban al campo y que eventualmente realizaban después acciones terroristas individuales en las ciudades. La realidad es que muchos marxistas fueron primero populistas, y ese fue el caso de Trotsky, quien en realidad fue ganado al marxismo por quien fue su primera compañera, Alexandra Sokolovskaya. Y una de las primeras acciones que hizo Trotsky, ya como marxista, fue organizar círculos de obreros en la ciudad de Nikolayev, lo que se conoció como la Liga de Obreros del Sur de Rusia. Y esto es importante mencionarlo porque el marxismo surgió allí, en Rusia, a finales del siglo XIX, bajo el impacto de la emergencia de una nueva clase social, el proletariado, que va a surgir con fuerza en primer lugar y fundamentalmente en ciudades con enorme peso industrial como Moscú y Petrogrado, y que desde su nacimiento va a protagonizar importantes huelgas. Y también va a surgir, el marxismo ruso surge al influjo de esto y también del impacto de las ideas socialistas provenientes de los partidos socialistas de Europa Occidental, que estaban congregados en ese momento en la Segunda Internacional, y que eran una fuerza enorme en Alemania, en Francia y en otros países. Trotsky entonces va a pasar por sus primeras pruebas en la cárcel en esos años y va a ser deportado a Siberia cuando tenía apenas 20 años, que era en ese momento el destino de los presos políticos en la antigua Rusia. De ahí Trotsky, de esa primera deportación, va a escapar en el año de 1902 y se va a sumar al núcleo de emigrados socialdemócratas, como se llamaban en ese momento los marxistas, que en Londres, comandados por Lenin, organizaban la edición del periódico Iskra, que era la publicación de los socialdemócratas rusos, y que llegaba a Rusia, además editada en Europa Occidental, viajaba a Rusia a través de las redes de distribución clandestina que los marxistas habían organizado, habían montado. Entonces, cuando Trotsky llega a Europa Occidental, ya tenía una reputación que lo precedía por su actividad como propagandista de las ideas revolucionarias entre la clase trabajadora. Era parte de una generación de jóvenes revolucionarios, jóvenes obreros, jóvenes intelectuales, que va a ser sus primeras armas en la clandestinidad, en la deportación y en el exilio, como lo hacían en ese momento, como decía antes, la mayoría de los militantes marxistas en Rusia, en ese momento bajo la enorme represión y opresión que suponía el régimen zarista. Bueno, decía antes que Trotsky vivió las dos revoluciones rusas, la primera de las cuales inició el 9 de enero de 1905, cuando una manifestación multitudinaria a las puertas del Palacio de Gobierno, que exigía demandas económicas y democráticas fundamentalmente, fue reprimida salvajemente por las tropas del zar.
La revolución que inicia ese día ocurre prácticamente 35 años después de la Comuna de París de 1871, que fue salvajemente reprimida, y la Revolución de 1905 es la primera del siglo XX y es una en la cual la clase obrera va a jugar un rol central, un rol fundamental, donde además se va a evidenciar la centralidad de las ciudades, ¿no? De las ciudades, y basadas además las ciudades en el desarrollo, en el avance de la industria, y donde además las corrientes políticas marxistas van a jugar un rol preponderante. La revolución va a durar prácticamente un año y va a tener gran impacto en toda Europa. En el transcurso de la misma van a surgir los soviets o consejos obreros, que van a agrupar a delegados de las fábricas de las ciudades, un delegado cada 500 trabajadores. Esta nueva forma organizativa va a llamar la atención de Trotsky, quien la va a considerar un símbolo de la nueva época que se abría, de la época de la revolución obrera y socialista. El soviet, una forma asamblearia de democracia directa, se va a mostrar como superior a los sindicatos, ya que va a agrupar a los obreros independientemente de su oficio y de su rama. El soviet va a declarar la jornada de 8 horas, va a instaurar la jornada de 8 horas, que era algo que no existía en el movimiento obrero ruso, y va a ser considerado además como una forma de gobierno por los trabajadores de los telégrafos, del transporte, de la industria, es decir, como una forma de gobierno propio, al cual van a seguir mucho más, por supuesto, que al gobierno del zar contra el cual estaban luchando. Trotsky, que había vuelto en los meses previos a Rusia, a la edad de 26 años, se va a convertir en el presidente del Soviet de Petrogrado. La revolución va a ser derrotada en diciembre de ese año, y Trotsky nuevamente va a ser encarcelado y después va a ser deportado junto a toda la directiva del Soviet. En la cárcel, Trotsky va a escribir su libro Resultados y Perspectivas, donde formula, al calor de las conclusiones de 1905, su primera versión de la teoría de la revolución permanente, donde Trotsky decía algo profundamente herético para el momento, que la clase obrera de un país atrasado como Rusia podía llegar al poder primero, antes que la clase trabajadora de los países adelantados. La base de esta afirmación de Trotsky, era que su marxismo tempranamente había adquirido una característica profundamente internacionalista, viendo que la expansión del capitalismo a nivel mundial hacía que Rusia se apropiara de los mayores adelantos del desarrollo capitalista, en particular en la industria, combinándolos con las viejas formas precapitalistas, como mencionaba antes, en el campo ruso, donde prácticamente las relaciones sociales eran como las relaciones existentes bajo el feudalismo, relaciones de servidumbre. El resultado de esto, que Trotsky lo va a llamar luego la ley del desarrollo desigual y combinado, el resultado de esto era la emergencia de un poderoso y concentrado proletariado en la industria. Las ciudades, como parte de esto, se convierten en el centro del proceso revolucionario, tal como se había verificado en ese momento, ese año, y a la par, la burguesía nativa, ¿no?, la burguesía nacional, se va a evidenciar profundamente cobarde ante la nueva clase trabajadora, muy temerosa de la misma, a la par que comprometida con la propiedad terrateniente y con el capital extranjero, por lo cual esta burguesía nativa era incapaz y enemiga de realizar cuestiones tan elementales pero tan fundamentales para las masas rusas en ese momento como la reforma agraria y la destrucción de la autocracia. Esas tareas que los marxistas llamamos tareas democráticas, motoras, y que se mostraron como motoras de la revolución de 1905, era la clase trabajadora para Trotsky, la clase obrera, la cual la podía realizar llegando para eso al gobierno como caudillo de la nación oprimida y en primer lugar en alianza con el numeroso campesinado pobre, y conquistando así la dictadura del proletariado. La fórmula política que él propone, retomando las lecciones que Marx había extraído de la Comuna de París. Ahora bien, Trotsky decía que, ante el carácter absolutamente reaccionario de la burguesía, la clase obrera
una vez en el poder, no se iba a contentar con realizar las tareas democráticas que antes mencionamos, con la entrega de la tierra a los campesinos y otras cuestiones, ¿no? Sino que no se iba a detener ante el umbral de la propiedad privada, ¿no? Sino que iba a avanzar en tareas de corte anticapitalistas, transgrediendo así la revolución democrática en una revolución de carácter social, ¿no? Empezando, por supuesto, por la expropiación de los expropiadores, por la expropiación de los capitalistas. A la vez que Trotsky decía esto, también era muy consciente de que la construcción del socialismo como un sistema superior al capitalismo dependía de la toma del poder por la clase obrera en los países más avanzados de Europa Occidental. Es decir, dependía, ya en ese momento Trotsky planteaba que dependía de la extensión, de la expansión de la revolución a los países capitalistas más adelantados. En ese marco, Trotsky, mientras discutía fuertemente, partiendo de esta visión profundamente revolucionaria, con las tendencias más oportunistas y más reformistas del marxismo ruso, como eran, por ejemplo, los llamados mencheviques, una de las alas de la socialdemocracia rusa, mantenía diferencias con Lenin, particularmente en dos cuestiones. En la primera cuestión era justamente referente a las conclusiones de 1905, donde Lenin no coincidía con la visión de Trotsky respecto a la posibilidad de una transformación rápida de la revolución democrática en revolución socialista. La segunda diferencia estaba en el hecho de que el joven Trotsky no acordaba en ese momento con la idea de una organización centralizada y preparada para la lucha clandestina que proponía Lenin y que proponía el bolchevismo, en función, decía Trotsky, de la importancia de la espontaneidad de las masas. Luego abundaremos sobre estas diferencias, sin duda, serán justamente motivo de una de las próximas charlas, las abordaremos en una de las próximas charlas, las cuales fueron superadas, estas diferencias, en los años siguientes por los acontecimientos y también por la maduración de sus protagonistas. Lo que queremos decir aquí es que las lecciones de la Revolución de 1905, la formulación de esa primera versión, esa primera formulación de la teoría de la revolución permanente, le dio a Trotsky, que va a iniciar en ese momento un nuevo exilio al huir de la deportación, le dio a él una estatura política y se constituyó de esa forma en una voz propia, independiente, en el debate de ideas y de estrategias que se va a suscitar entonces dentro del marxismo ruso. El de Trotsky, como el de otros marxistas militantes contemporáneos a él, como Lenin, como Rosa Luxemburgo, como el mismo Antonio Gramsci, fue un marxismo surgido en un momento histórico profundamente convulsivo y revolucionario, y representó lo que el historiador marxista británico Perry Anderson llamó, en un libro, Consideraciones sobre el marxismo occidental, denominó como la tercera generación del marxismo clásico. La primera generación fue la de Marx y Engels. Es importante aquí considerar que el marxismo no es solamente una concepción del mundo, sino que es una guía para la acción y a la vez una estrategia para acabar, mediante el método de la revolución social, con la explotación del hombre por el hombre y avanzar en la construcción de una sociedad superior, del comunismo. Marx y Engels fueron la generación fundadora del marxismo, que abrió justamente esta perspectiva que estamos planteando, pero a la vez van a vivir y van a actuar en un momento histórico donde el capitalismo todavía estaba circunscrito a un puñado de países más avanzados, fundamentalmente en Europa Occidental y en Estados Unidos, estaba en desarrollo también, y donde el sistema económico capitalista todavía estaba en un curso ascendente, y donde la clase trabajadora, el moderno movimiento obrero, estaba desarrollado solamente, como consonancia de esto, en un puñado de países. Aunque sin duda Marx y Engels van a ver y van a buscar participar en importantes revoluciones de su tiempo, como la Primavera de los Pueblos en 1848 o la que ya mencionamos, la Comuna de París en 1871, y aunque van a ser los grandes impulsores de la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, la realidad es que durante su vida
los periodos revolucionarios van a ser más la excepción que la norma. La segunda generación va a ser la que está conformada por personalidades como Kautsky, como Bebel, como el mismo Jorge Plejanov, que es el fundador del marxismo ruso, y que va a corresponder temporalmente a fines del siglo XIX, fundamentalmente, ¿no? De las cuales, que además van a tener en Engels un maestro directo, ¿no? Se va a tratar, esta segunda generación va a ser el momento en el cual va a vivir, va a militar, va a ser en el momento de la expansión y del crecimiento cuantitativo de las organizaciones que formaban la Segunda Internacional o Internacional Socialista, ¿no? Que van a empezar, van a crecer, los partidos socialistas van a acumular puestos parlamentarios, la dirección de organizaciones sindicales, periódicos, etcétera, etcétera, pero que se va a dar en un momento de desarrollo, de expansión, de desarrollo todavía evolutivo del capitalismo, y donde se sientan las bases de lo que durante el siglo XX vamos a conocer como el imperialismo. León Trotsky y los marxistas que mencionamos antes, Lenin, Luxemburgo, van a vivir en un momento distinto. Van a actuar durante el siglo XX, van a ver el ascenso de procesos revolucionarios, de crisis económicas, de guerras, como las dos revoluciones rusas o la Primera Guerra Mundial en particular, y donde el capitalismo, lejos de prosperar, va a mostrar, va a empezar a mostrar desde esos años lo que se va a profundizar y radicalizar durante todo el siglo XX, su carácter profundamente reaccionario. En este momento, la cuestión de la revolución proletaria ya no va a ser una preocupación teórica para esta generación de marxistas, sino que va a ser un problema práctico, como la única vía de evitar la catástrofe a la cual lleva el capitalismo a la humanidad, y por eso se van a orientar a dar respuestas en el terreno de la economía, de la política y, fundamentalmente vinculado a esto, en el terreno de la estrategia política revolucionaria. Van a actuar en un momento en el cual el capitalismo se va a extender a todo el globo, y donde la clase obrera no va a estar, por ende, localizada solo en los países llamados centrales, sino que se va a empezar a desarrollar y a crecer en América Latina, en Asia, en Europa Oriental e incluso también en África. Quien mejor va a comprender las bases de este nuevo momento y que las va a sistematizar, en primer lugar, va a ser Lenin, con su análisis del imperialismo como etapa superior del capitalismo, del desarrollo capitalista, que va a definir incluso las 5 características fundamentales de este momento del capitalismo, la primera de las cuales es el desarrollo de los monopolios, el surgimiento y el desarrollo de los monopolios, que bueno, que hoy es más allá de los cambios que por supuesto ha habido después de un siglo, es una forma económica fundamental bajo el capitalismo. En segundo lugar, va a plantear la emergencia del capital financiero a partir de la fusión del capital bancario con el capital industrial. Va a percatarse, va a tomar en cuenta, va a dar cuenta de una cuestión muy importante, que es el paso de la exportación de mercancías a la centralidad ahora de la exportación de capitales, con lo cual eso implica que se empieza a desarrollar la industria, las comunicaciones, el transporte y por lo tanto el proletariado en países de desarrollo atrasado. Y vinculado a esto va a plantear algo que es muy importante, que es la formación de asociaciones internacionales de monopolistas que se reparten el mundo y la terminación del reparto territorial entre las grandes potencias. Esto va a implicar también para Lenin que va a surgir, obviamente con el desarrollo del imperialismo, va a surgir, por supuesto, la distinción entre países opresores, entre países imperialistas opresores y países oprimidos, ¿no? Que en ese momento van a ser no solamente los países dependientes o semicoloniales como en la actualidad, sino también las colonias que eran la mayor parte de África y de Asia en ese momento, incluso parte de América Latina, y del Caribe, tenían un estatus de colonias. Esto va a tener, por supuesto, consecuencias en el terreno de la política revolucionaria,
¿no? Y Lenin va a ser, junto también a los demás marxistas clásicos de ese momento, de esa tercera generación, va a jugar un rol fundamental en plantear una ubicación revolucionaria en el caso de agresiones y de guerras y de ataques de los imperialistas contra los países oprimidos, y va a verificar, vinculado a esto, que se abre entonces, a partir de este reparto del mundo entre las grandes potencias, que está terminado, que está culminado, se abre el camino a nuevas disputas entre las mismas y a la emergencia de una época de crisis, guerras y revoluciones. Y estas nuevas disputas y estos momentos de crisis, de guerras y de revoluciones se va a verificar en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que tiene justamente el carácter de una guerra, de una disputa por el reparto de los mercados y por el reparto de los territorios, y ante la cual, de hecho, el socialismo, la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, se va a dividir, donde en particular las viejas dirigencias, fuertemente comprometidas con la burguesía de cada país, de su propio país, y corrompidas por las prebendas obtenidas por parte de la burguesía de la explotación y la expoliación de las colonias, van a llamar, en la mayoría de las dirigencias socialistas, van a llamar a apoyar cada quien a sus propias burguesías en esa verdadera carnicería que va a ser la Primera Guerra Mundial, en tanto que esta nueva generación de marxistas, esta tercera generación de marxistas del marxismo clásico, va a asumir una perspectiva internacionalista. Estamos hablando de Lenin, estamos hablando de Luxemburgo, estamos hablando de Trotsky, ¿no? Y en ese marco, esto va a marcar también un primer acercamiento en las posiciones de Lenin y de Trotsky, particularmente en la respuesta, en una respuesta principista frente a la Primera Guerra Mundial y frente a la defección de la mayoría de la Internacional Socialista, apoyando cada quien a sus propias burguesías. Una de las cuestiones centrales que definen al marxismo de Trotsky es la preocupación, como decía antes, la preocupación por los problemas de la estrategia revolucionaria. Esto es algo que además comparte con Lenin, sin duda. Y en una de sus obras, en uno de sus libros, escrito a fines de la década del 20, Stalin, el gran organizador de derrotas, una publicación que editamos también desde el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky, allí escribe lo siguiente: el concepto de estrategia revolucionaria solo se formó en los años de posguerra. Está hablando de los años inmediatos a la Primera Guerra Mundial. Bajo el influjo inicial, indudablemente, de la terminología militar. Esto también se refiere, Trotsky, a la influencia que tuvo, tanto sobre él como sobre Lenin, el estudio de las obras de un estudioso, de un estratega militar burgués, que fue Clausewitz. Pero no fue por azar que se ha afirmado. Antes de la guerra, solo habíamos hablado de la táctica del partido proletario. Esta concepción correspondía exactamente con los métodos parlamentarios y sindicales predominantes entonces, y que no sobrepasaban el marco de las reivindicaciones y de las tareas corrientes. La táctica se limita a un sistema de medidas relativas a un problema particular de actualidad o a un terreno separado de la lucha de clases. La estrategia revolucionaria cubre todo un sistema combinado de acciones que tanto en su relación y sucesión como en su desarrollo deben llevar al proletariado a la conquista del poder. Entonces, en ese sentido, en el marxismo de Trotsky, las tácticas, los combates aislados, como son la participación en huelgas, en elecciones sindicales, en luchas aisladas, lo que buscan en primer lugar, desde el punto de vista de la participación de los marxistas revolucionarios, es preparar el terreno, esto es desarrollar en primer lugar la independencia, la combatividad, la experiencia, la acción de la clase obrera, así como la influencia del partido revolucionario para el momento de la resolución estratégica, de la toma del poder. En ese sentido, estrategia, ¿no?, que como decía antes es un concepto tomado de la ciencia militar burguesa, estrategia es el arte de vencer. Y en política revolucionaria, esto significa que las clases oprimidas y explotadas triunfen sobre los explotadores. Y esto es algo que Trotsky lo va a llevar adelante, lo va a poner en práctica en la Revolución de 1917, ¿no?
Ahí, como ustedes sabrán, en febrero de ese año surge una oleada de protestas que empieza además justamente el Día Internacional de la Mujer y que después de 5 días de huelga general lleva a la caída del zar y a un proceso revolucionario que va a durar 9 meses, con huelgas, manifestaciones, intentos contrarrevolucionarios, enfrentamientos con los partidos de la burguesía, hasta que finalmente la clase obrera va a tomar el cielo por asalto, va a tomar el poder, y durante esos meses, además, mientras el poder político estaba en manos del gobierno provisional, que era un gobierno integrado por representantes de la burguesía nativa, de la burguesía liberal y de los partidos reformistas, van a surgir a la par nuevamente los soviets o consejos obreros que habían emergido por primera vez en 1905. Y en esa segunda revolución Trotsky va a jugar un rol central como uno de los dirigentes más destacados de la misma. Al regresar a Rusia en las semanas siguientes al inicio del proceso revolucionario, Trotsky va a encabezar una organización llamada interdistritos o interdistrital, pero el calor de la revolución lo que se va a dar es una confluencia estratégica con Lenin, una confluencia política que ya había sido preparada, como decía antes, por la actitud ante la Primera Guerra Mundial. Lenin, cuando regrese también del exilio a Rusia, va a escribir lo que se conoce como las tesis de abril, en la cual va a buscar convencer al partido bolchevique, del cual él era el principal dirigente, de que asuma una perspectiva clara, una perspectiva definida, de que el objetivo debe ser ganar a las masas para arrancarle el poder al gobierno burgués, al gobierno provisional, y para darle todo el poder a los soviets, para instaurar así, ¿no? Y eso lo escribe Lenin, la dictadura del proletariado, acaudillando a las masas campesinas y avanzar en ese sentido por el camino de la expropiación a los capitalistas. Si recordamos lo que comentamos previamente respecto a 1905, es evidente que aquí hay una confluencia estratégica entre Lenin y Trotsky, ¿no? Y las tesis que Trotsky había sostenido antes, y a la par, y a partir de esto es que Trotsky va a ingresar al partido bolchevique, considerando al mismo, también superando sus diferencias con Lenin en ese terreno, y considerando al mismo como una herramienta indispensable para la toma del poder. El rol de estratega de Trotsky se va a verificar en la Revolución de Octubre, en el momento de octubre. Allí, como jefe del Comité Militar Revolucionario, va a ser el principal cerebro y organizador de la insurrección. Los problemas de la misma, los problemas de la toma del poder, de la insurrección, Trotsky los concibe no en términos puchistas, es decir, en términos de un mero golpe de Estado, como han querido plantear muchas veces sus detractores. Para ambos, para Trotsky y para Lenin, la toma del poder no se podía pensar por fuera de la existencia de un proceso histórico, de un proceso profundo, de un proceso revolucionario, por el cual las masas estaban avanzando en tomar en sus manos la resolución de su propio destino y estaban llevando adelante acciones históricas para eso. Pero a la par de esto, era para evitar que toda esa energía revolucionaria se disipe, se dilapide, se desperdicie y no pueda encontrar el objetivo de arrancarle el poder a los explotadores, era fundamental tratar a la insurrección como arte. Esto significa prepararla, consumarla en el momento indicado, en el momento de mayor ascenso de la revolución y mayor disposición al combate del movimiento obrero y de masas, a partir, por supuesto, de la acción del Partido Revolucionario, encabezando al conjunto de la clase trabajadora para arrancarle el poder a los representantes políticos del viejo orden. Esto no fue sencillo, como cuenta, por ejemplo, Trotsky en uno de sus libros, escrito en 1924, en Lecciones de Octubre. Hubo que vencer incluso las resistencias dentro de la propia dirección del partido bolchevique, y hasta que finalmente se concreta acordar con ponerle fecha a la insurrección. Lenin y Trotsky tenían acuerdo en lo esencial
respecto a esto, aunque Trotsky consideraba, y finalmente Lenin va a acordar con la propuesta concreta que va a hacer Trotsky, que había que preparar la insurrección en el marco de la convocatoria al Congreso General de los Soviets. Esto es una medida genial de Trotsky, porque el asalto revolucionario, el momento estratégico donde se resuelve la guerra de clases con la toma del poder, el momento de la decisión, va a ser presentado y va a ser llevado adelante, envuelto, podemos decir, en un movimiento, en una táctica de tipo defensiva, es decir, en el marco de la convocatoria, como forma de defender la convocatoria del Congreso de los Soviets en contra del gobierno provisional, lo cual le va a dar a la insurrección una gran legitimidad entre amplios sectores de las masas obreras y populares, como una medida de enfrentamiento y de defensa contra el gobierno provisional, que por supuesto era contrario a que se realizara dicho Congreso. Trotsky va a ser el organizador de la insurrección, a partir de la cual va a surgir el primer Estado obrero de la historia, y que va a tener entre sus primeras medidas la entrega de la tierra a los campesinos. Y lo que se va a confirmar con la revolución de 1917 es justamente la teoría de la revolución permanente de Trotsky, que él había planteado para Rusia. Es decir, va a ser la clase obrera rusa la que llegando al poder, haciéndose con el poder, encabezando una alianza revolucionaria con los oprimidos del campo, con los millones de campesinos, va a realizar en primer lugar las tareas democráticas postergadas, el problema de la tierra, junto a la cuestión de la entrega de la tierra a los campesinos, la cuestión de la paz, porque Rusia estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, y a partir de eso va a iniciar un camino de una transformación social, ¿no?, mediante la expropiación de los capitalistas. Trotsky posteriormente, al calor de la Revolución China de fines de los años 20, va a plantear que la experiencia rusa puede generalizarse a los países de desarrollo capitalista trazado, y va a plantear la aplicación de la teoría de la revolución permanente para el conjunto de los mismos. La figura de Trotsky como la de Lenin son inescindibles de una perspectiva profundamente internacionalista. Por eso ambos fueron, como mencionaba al inicio, dirigentes de la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que en los años posteriores a la Revolución Rusa y antes de la muerte de Lenin va a buscar la extensión de la revolución a nivel internacional, apostando en particular a el triunfo de la revolución en Alemania, donde la clase obrera tuvo la posibilidad de tomar el poder en varios momentos a inicios de los años 20. La concepción de ambos era clara y no dejaba lugar a dudas. Así como consideraban un acierto, que defendían por supuesto, el triunfo revolucionario en un país atrasado, como Rusia, veían que esto era una primera batalla, y que el triunfo sobre el capitalismo y la construcción de una sociedad socialista superior al orden de explotación, opresión y miseria que detenta la burguesía, solo se podía concebir a partir de la extensión de la revolución a los países capitalistas más avanzados. Como decía Trotsky en su libro La Revolución Permanente, la misma empieza a escala nacional, se desarrolla a nivel internacional y culmina y llega a su término a nivel mundial. Sin embargo, esto va a chocar con el surgimiento de un proceso de burocratización en la Unión Soviética, que va a ser el resultado del creciente aislamiento del nuevo Estado obrero, y también, por supuesto, del saldo del atraso de la formación social rusa, lo cual va a llevar a la emergencia de una casta parasitaria encabezada por José Stalin, que era el secretario de organización del Partido Comunista, que va a liquidar, después de la muerte de Lenin, el poder de los soviets, la democracia obrera, a la par que, para justificar una postura profundamente conservadora, va a sostener una utopía reaccionaria, esto es, que era posible y deseable construir el socialismo en un solo país. Por lo tanto, la revolución mundial no tenía mayor importancia. Trotsky va a mantener ante esto
por una parte, una postura política y va a ser la base de una dura lucha política que va a dar, que enlazaba el fortalecimiento del Estado obrero y la defensa de la democracia soviética con la necesidad de tener una estrategia para la extensión y el triunfo de la Revolución Mundial. Esta es la pelea. Alrededor de esto es que se va a dar el enfrentamiento con la camarilla encabezada por Stalin, como vamos a ver luego, y que va a terminar en la expulsión de Trotsky de la dirección del Partido Comunista y después de la propia Unión Soviética, y su exilio iba a implicar también el asesinato de miles de oposicionistas que van a organizarse junto a Trotsky para dar esta pelea al interior del partido soviético, del partido ruso. Yo particularmente aquí no quería dejar de mencionarles que es una gran obra para leer y es apasionante la autobiografía de Trotsky, Mi vida, escrita y publicada en 1929-1930, o terminada por lo menos en ese momento, donde ustedes pueden ver todos los capítulos centrales de la vida de Trotsky, en particular de su militancia revolucionaria, y ahí se ve claramente que la vida de Trotsky, de persecución frente al zarismo, de lucha contra el estalinismo, de encabezar la revolución socialista en 1917, es la vida de un revolucionario íntegro, que enfrentó montones de padecimientos, persecución, represión, con la moral de un revolucionario que lucha y que ve su vida puesta al servicio de la lucha por acabar con este sistema de opresión y explotación y construir una sociedad superior, una sociedad comunista. Y es que en ese sentido el objetivo estratégico de Trotsky era justamente la lucha, la construcción de una sociedad comunista, una perspectiva que hoy está planteada con inusitada necesidad y con fuerza en la actualidad, cuando vemos el resultado de la barbarie capitalista sobre el planeta y que se hace presente nuevamente tanto ante la pandemia como ante la catástrofe y la crisis económica y social a la que está llevando la burguesía a la humanidad. Sin duda, hoy aún más que en el momento que a inicios o que en las primeras décadas del siglo XX, hoy el desarrollo enorme de las fuerzas productivas, de la tecnología, de la técnica, plantean esto como una posibilidad real. Es decir, hay condiciones objetivas para que cada quien, que es la perspectiva del comunismo, que cada quien pueda trabajar de acuerdo a sus posibilidades y pueda recibir de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, como sabemos, el capitalismo no es un sistema que vaya a dar un paso al costado tranquilamente ni pacíficamente. Ahí está la experiencia del siglo XX como testimonio de eso. Y para llegar a ese objetivo se requiere, sin duda, acabar con la explotación capitalista, conquistar gobiernos de los trabajadores y el pueblo, y por supuesto organizarse políticamente para luchar de forma revolucionaria por eso. Hoy la clase trabajadora a nivel internacional ha mostrado antes de la pandemia importantes acciones de lucha y de resistencia, como vimos por ejemplo en Chile, en Francia, y ahora durante esta crisis sanitaria y económica, vimos también los primeros atisbos de resistencia entre la clase obrera de distintos países, de Europa, de América Latina, de México por supuesto también, y más recientemente el enorme movimiento en contra de el racismo y la violencia policial en Estados Unidos. Ahora bien, para lograr arrancarle el poder
a los explotadores para desarrollar esta movilización revolucionaria, para acabar con la opresión imperialista sobre nuestros países, hay que impulsar la acción de la clase obrera, la movilización de la misma, la independencia del movimiento obrero, los explotados y los oprimidos respecto a los partidos de la burguesía, y para eso lo que necesitamos es construir partidos revolucionarios cuyo objetivo final sea justamente eso que plantea el marxismo estratégico, el marxismo con predominancia estratégica de León Trotsky, que es la toma del poder. Y eso es una tarea muy importante hoy, una tarea fundamental para los tiempos que se vienen, donde pues es una posibilidad que se abre, por supuesto, y estamos seguros de que veremos nuevos enfrentamientos entre revolución y contrarrevolución, nuevos procesos revolucionarios, trampas de la burguesía para enfrentarlos, y nosotros esperamos, como esa tarea es muy importante, esperamos que este curso que estamos iniciando sirva para que quienes queremos transformar el mundo tengamos más herramientas para eso. Es decir, es una vocación militante por la cual hacemos esto. Y en primer lugar, para convencerse de que necesitamos construir organizaciones revolucionarias que luchen por esa perspectiva y que para eso hay que organizarse y hay que militar. Hay que asumir, creemos nosotros y nosotras, la perspectiva de la militancia política revolucionaria. Es por eso que impulsamos este tipo de cursos y nos organizamos en el movimiento de las y los trabajadores socialistas para avanzar justamente, para aportar y avanzar en la construcción de esa organización revolucionaria que necesitamos. Y en ese sentido, Trotsky, una vez que es expulsado de la Unión Soviética por el gobierno de Stalin y que inicia este nuevo exilio, va a poner todas sus energías al servicio de construir y desarrollar los grupos de la oposición frente al estalinismo, que va a llevar luego, posteriormente, a la fundación de la Cuarta Internacional en 1938, que el mismo Trotsky consideraba que era una de sus principales obras políticas. Pero hasta llegar a este momento, Trotsky va a atravesar y va a presenciar la emergencia de fenómenos políticos y sociales de enorme trascendencia, como los que se dieron en los años 30. Después de la crisis catastrófica de 1929, que tuvo tremendas consecuencias internacionales, vino el ascenso del fascismo en Europa, en particular en Alemania y en Italia, movilizaciones de la clase obrera en Francia, la Revolución Española de los años 30, que es uno de los grandes hitos, una de las grandes gestas del movimiento obrero mundial de la primera mitad del siglo XX, y después, por supuesto, el camino que se abre a partir justamente del ascenso del fascismo y de la derrota de la Revolución Española hacia la guerra, hacia la Segunda Guerra Mundial. Trotsky va a estar en México cuando inicie la Segunda Guerra Mundial, y va a estar en México también cuando se funde la Cuarta Internacional en la conferencia que se realiza en 1938 en París. Y va a ser en México justamente que, en su exilio mexicano, que va a escribir el programa de la nueva Internacional Revolucionaria, el programa de la Cuarta Internacional, que se conoce hoy como el programa de transición, el cual también, por supuesto, nos vamos a ocupar en una de las próximas sesiones. Bueno, yo quería dedicarle la última parte de esta primera charla
a detenerme en algunas cuestiones del exilio de Trotsky en México, aunque bueno, posteriormente vamos a subir una charla, una conferencia específica sobre eso. En su exilio en México, que inicia a principios de 1937, Trotsky se va a abocar a demostrar la falsedad de las acusaciones estalinistas y a denunciar los juicios de Moscú. La lucha de Trotsky y la oposición de izquierda en la Unión Soviética contra el estalinismo, a la cual ya me refería previamente, implicó como respuesta no solo la persecución política y el exilio, sino el encarcelamiento de miles de militantes oposicionistas, su deportación a campos de concentración y la ejecución masiva de miles de ellos. El estalinismo consumó una verdadera contrarrevolución contra el partido que había dirigido la revolución de 1917, y mientras esto sucedía en los campos de concentración de Siberia, en Moscú, Stalin organizó la ejecución judicial de los que habían sido líderes de la revolución bolchevique, con confesiones extraídas sobre la base de tortura y de amenazas, y el principal acusado en ausencia fue justamente Trotsky. Cuando Trotsky estaba en este país, él impulsó la organización del llamado contraproceso, que fue presidido por un pedagogo y un filósofo estadounidense, John Dewey, el cual, por cierto, no era ni marxista ni trotskista, y como resultado del cual, de las deliberaciones de esta comisión, se declaró la inocencia de Trotsky de todos los cargos en los cuales los acusaba el estalinismo. Todo eso ustedes lo pueden encontrar también en un libro que publicamos nosotros, que publicó el CEIP, el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky, que se llama El caso León Trotsky, que son las actas completas de todo ese proceso, de ese contraproceso. Hay que decir además que como resultado de la persecución de Stalin, no solo fueron perseguidos Trotsky y los trotskistas, como por ejemplo Rudolf Clement, que fue el principal organizador de la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional y había sido secretario de Trotsky, que fue asesinado y su cuerpo fue arrojado al Sena, en París, Francia, y muchos otros más, que fueron perseguidos y asesinados fuera de la Unión Soviética, además de los miles que murieron en los campos de concentración al grito de ¡Viva Trotsky!, sino que también fue perseguida toda su familia, la familia de Trotsky. Sus 4 hijos van a morir trágicamente en esos años: Nina, Sina, las hijas de su primer matrimonio, las hijas que tuvo con su primer compañera, con Alexandra, así como Sergei y León, que fueron hijos de Trotsky y de Natalia Sedova. Sergei, que no tenía ningún tipo de militancia política, era un científico ruso y que desapareció. Y León Sedov, que era compañero de militancia de su padre y que va a ser asesinado por agentes estalinistas en Francia. Esto es parte también de la vida de este revolucionario íntegro. Ahora bien, Trotsky, además de organizar la lucha contra el estalinismo, la fundación de la Cuarta Internacional, las discusiones con los grupos trotskistas de todo el mundo, va a estudiar también la realidad latinoamericana y de México en ese momento. Hay que considerar que cuando llegan a México, al poco tiempo de que llega, más bien, al año siguiente, el gobierno de Lázaro Cárdenas va a ordenar la expropiación de la nacionalización de las compañías ferrocarrileras y petroleras. El petróleo era y es una de las principales riquezas de México, como sabemos, y estaba en manos de las transnacionales. Trotsky va a estudiar esta situación, va a comprender que el gobierno de Cárdenas, va a plantear que el gobierno de Cárdenas representaba un nuevo bonapartismo, retomando la definición
clásica que había hecho Marx. Pero este nuevo bonapartismo era de tipo especial, sui generis, lo llamó Trotsky, y era característico de los países coloniales y semicoloniales, oprimidos por el imperialismo, que a la vez tenían una burguesía relativamente débil y un proletariado que surgía impetuoso frente a la dominación imperialista. En algunos casos estos regímenes bonapartistas, que aparecían como sostenidos entre las clases, entre las confrontaciones de clase, podían inclinarse hacia la izquierda, realizando concesiones a las masas, mientras afianzaban el control sobre las mismas y defendían, por supuesto, los intereses de la burguesía, como también podían, y que este era el caso del gobierno de Lázaro Cárdenas, como también podían convertirse en una dictadura policial, como vimos muchas veces después en América Latina durante todo el siglo XX. En estas circunstancias, considerando, digamos, al de Cárdenas como un gobierno bonapartista sui generis de izquierda, Trotsky pensaba y planteaba que las expropiaciones debían ser defendidas, por tratarse de medidas concretas de defensa nacional, que eran progresistas en sí misma, y llamaba también incluso a los trabajadores de los países imperialistas a solidarizarse, a enfrentar a sus propios gobiernos y a apoyar la lucha del pueblo mexicano. Ahora bien, a la par, Trotsky afirmaba que eso no podía significar considerar como socialista el gobierno de Cárdenas, ni mucho menos subordinarse al mismo, como hacían los militantes del Partido Comunista, que además, por otra parte, fueron impulsores de la emergencia de la CTM, ¿no?, la central estatizada en México, que hoy todavía sigue jugando un rol nefasto frente a los trabajadores. Para Trotsky, aún el gobierno burgués más progresista, como era el gobierno de Cárdenas en ese momento, era incapaz, por su propio carácter de clase, de llevar hasta el final la lucha antiimperialista, porque era incapaz de tomar las medidas anticapitalistas necesarias para romper efectivamente con el imperialismo. Esto en Trotsky buscaba marcar una orientación política para la conquista revolucionaria del poder por parte de la clase trabajadora, para lo cual se requería, decía él, la independencia del movimiento obrero respecto a la burguesía nacional y respecto, por supuesto, al gobierno de Cárdenas. Trotsky consideraba, desarrollando y aplicando la teoría de la revolución permanente a México y América Latina, que era la clase obrera la que podía resolver las cuestiones motoras de la lucha de clases en México y en Latinoamérica. Esto es, la real independencia del imperialismo y una reforma agraria verdaderamente radical. Y Trotsky era consciente también, porque lo estudió, que el campesinado mexicano era muy importante y que había sido protagonista de la gran revolución de 1910. Y eso fortalecía la idea de que había que arrancar a las masas campesinas de la influencia del cardenismo y soldar una poderosa alianza revolucionaria con los trabajadores. Esta postura independiente ante el cardenismo era sin duda y es una verdadera lección y tiene un sentido no solamente histórico, no solamente en relación al momento en el cual lo escribió, sino que es una guía para la acción para el presente, es decir, para saber combinar una política antiimperialista sin cuartel, sin ningún tipo de concesiones, con la lucha por la independencia política de los trabajadores. Y para, sobre esa base, actuar ante los llamados progresismos latinoamericanos, como es el caso en nuestro país de López Obrador, que lejos de enfrentar al imperialismo, como vimos, se arrodilló ante Trump. Digo, esto como guía para la acción, más allá de que por supuesto el gobierno de López Obrador, como la mayoría y la totalidad de los progresismos latinoamericanos, no se acercó siquiera a las medidas que llevó adelante el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas en 1938. Y es también, por supuesto, muy importante considerar lo que decía el revolucionario ruso como parte de esto, que era la importancia fundamental de la independencia política y organizativa de los revolucionarios frente
a los partidos de la burguesía nacional, ya que sólo así se puede construir el partido que se requiere para la revolución socialista. El 20 de agosto de 1940 se consumó el atentado y el asesinato de Trotsky a manos de un sicario stalinista. En el testamento que él escribió tiempo antes, Trotsky decía lo siguiente: fui revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría por supuesto de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y en consecuencia un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. Natalia se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro. Arriba el cielo claro y azul, y el sol que brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión, violencia y la disfruten plenamente. Esta convicción que tenía Trotsky debe convertirse hoy en fuerza material y en organización política para transformar de forma revolucionaria el presente. Esperamos que estas charlas, este curso que estamos haciendo y el intercambio que podamos tener a partir del mismo sean un aporte en ese sentido. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana con una nueva charla de este curso. Gracias.